Vamos, y es que después de que le contemos cuáles son esas señales que usted tiene que empezar a tomar en cuenta cuando usted dice es Alzheimer o no, estoy perdiendo la memoria, bueno, nos va a aclarar esto el doctor Andrea Mesen Fainardi, él es psiquiatra, porque además le vamos a hablar de una nueva técnica, pero empecemos primero por lo básico, doctor, y tiene que ver cuáles son, o más bien esa pérdida progresiva de la memoria, tiene que ver, ¿está asociado con la edad nada más o no? No, ese es un mito, ¿verdad? Que todas las personas de tercera edad tienen que perder la memoria, no necesariamente es así. Pero sí hay un grupo de enfermedades que se llaman las demencias, que suceden en personas mayores de 65 años. Entonces eso, como quien dice, son otros 100 pesos, ¿verdad? Se dice que como el 5 o el 7% de las personas van a tener algún tipo de demencia después de los 65 años. Y la probabilidad de tenerla va a aumentar al doble cada 5 años que pasen después de los 65 Qué increíble, años. doctor, pero nos estamos envejeciendo, estamos durando más, Claro. vivimos más años, Claro. entonces a los 65 uno puede decir, bueno, todavía está con toda la energía, ¿verdad? Claro, claro, y debería estarlo. Por eso es tan importante mantener hábitos, digamos, saludables, porque pareciera que esos son protectores para estas enfermedades. Doctor, usted hacía una analogía muy interesante con respecto a cómo se va perdiendo la memoria, que es como una cebolla. Cuéntenos eso ya para entrar en situaciones muy concretas. Sí, dentro de los síntomas, los primeros síntomas, por ejemplo, los que son solo de memoria, porque la demencia es más que solo perder la memoria, se va perdiendo primero la memoria más reciente. Es como si nos imagináramos una cebolla y vemos las capas de una cebolla, como que fuéramos perdiendo primero las capas externas de memoria. Entonces vamos perdiendo primero la memoria de lo que hicimos en el día a día, la memoria de cosas más recientes, y normalmente el individuo sigue recordando cosas de mucho tiempo atrás. Yo le contaba al doctor el caso de mi abuela. Mi abuela tiene 100 y pico de años y entonces solo recuerda a mi papá, nada más, pero lo demás no se acuerda nada. Y probablemente se recuerda a él muy joven, ni siquiera, ¿verdad? Sí, desde la infancia. Claro, ahí, porque esas son las memorias, las primeras memorias que ella guardó. Doctor, entremos en los temas concretos, los síntomas de alarma. Por ejemplo, cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana. Usted me decía, Sí. ¿cuáles ejemplos? Hay varias cosas que deberían como alertarnos y hacernos buscar ayuda tempranamente, que pareciera que es importante. Por ejemplo, comenzar a olvidar las cosas, ¿verdad? Cosas básicas, ¿verdad? Olvidé que tenía que hacer esto, o olvidé que ya te había dicho eso y repito algunas cosas. Cosas que normalmente yo hacía fácilmente, me olvido cómo hacerlas, ¿verdad? Con las que yo estaba familiarizado, ¿verdad? Cosas que necesiten ciertos pasos y de repente diga, ¿cómo era esto? Podría ser como, digamos, ahora una receta de cocina o algo así que de repente ya no recuerdo. Esté ahí y yo tenía que, y no me acuerdo ni para qué los ingredientes. No me recuerdo cómo se hacía. Por ejemplo, tener problemas con el espacio y el tiempo, ¿verdad? ¿Qué día es? ¿Qué mes es? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? De repente como desorientarme. Doctor, pero todos tenemos como algún lagunazo. Ah, sí, claro. Pero ¿cómo digo yo? Bueno, este lagunazo es porque no sé, hoy no me acordé, pero si es repetitivo. Exactamente, eso es. Es como cuando comienza a ser repetitivo, eso debería ser una voz de alarma. O cuando hay terceros, ¿verdad? Las personas que nos rodean, que nos hacen notar, mira, eso ya me lo dijiste, mira, de nuevo esto, ¿verdad? Poner cosas en lugares que no son. Las llaves, por ejemplo. Las llaves, o perder las llaves. Bueno, ¿verdad? eso me pasa a mí. Yo le estaba diciendo al doctor, cumplo con un montón de cosas aquí. Sí. No encontrar las palabras correctas o cambiar las palabras, ¿verdad? Si eso es constante y es frecuente, eso debería ser, digamos, una voz de alarma. Tener cambios en el humor o en el estado de ánimo, eso también debería ser, porque eso es importante. La demencia no es solo olvidar cosas o tener problemas de memoria. También comienzo a tener problemas, digamos, para tomar decisiones, porque mi juicio está un poco alterado y me cuesta organizar diferentes o tomar en cuenta diferentes factores para al final tomar una decisión. O tener, como te decía, cambios de ánimo, cambios en mis emociones, eso también podría ser un síntoma demencial, ¿verdad? Qué increíble, doctor. Y cuando tenemos familiares con algún historial, deberíamos de poner más atención. Sí, claro. Si yo tengo familiares, digamos, de primer grado, mis padres o mis hermanos que tienen la enfermedad o que han tenido la enfermedad, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad va a aumentar en 3 veces, ¿verdad? Entonces debería poner atención y es donde uno debería pensar en los factores protectores, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos factores protectores, por ejemplo, doctor? Tener una vida sana, pareciera que es importante, porque pareciera que tener hipertensión de larga data o tener diabetes, ser fumador, tener una vida sedentaria, parece que esas son cosas, o haber tenido un trauma craneoencefálico importante con una pérdida de conciencia muy larga, parece que esos son factores
que podrían determinar que yo eventualmente tenga un proceso demencial. Entonces yo no puedo evitar haber tenido un trauma craneoencefálico en la infancia, pero sí puedo tener controlada mi presión arterial, no tener obesidad, ¿verdad? Tener controlada mi diabetes si es que tengo diabetes, o lo mejor sería evitar llegar a tener diabetes haciendo ejercicio y no llegando a la obesidad. Hacer ejercicio parece que es importantísimo, y tener actividad cognitiva. Incluso hay unos estudios más recientes, perdón que te interrumpa, que hablan de que los bilingües parece que tienen un factor protector, o por lo menos retrasa el inicio de las demencias. Doctor, aprender idiomas, claro, porque está uno constantemente ahí. Y eso parece que es un reto cognitivo muy importante. Y hacer otros ejercicios, pareciera, cognitivos podría ayudar. No está tan bien determinado cuando la gente dice si hago sudoku, si hago un crucigrama, si hago esto, pero parece que sí ayuda. Doctor, centrémonos en el tema del ejercicio. ¿Qué es lo que está produciendo el ejercicio? Porque hay literatura y hay artículos médicos que señalan que si usted no hace ejercicio, prácticamente tiene un boleto hacia el Alzheimer. Sí, hoy incluso nosotros los psiquiatras con otros problemas, digamos, también emocionales, casi que las guías nos dicen que deberíamos recetar el ejercicio como recetar un medicamento, incluso ponérselo al paciente en una receta, caminar, y decirle esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pareciera que, aparte que nos hace bajar de peso, y eso nos previene la hipertensión y la diabetes, que ya eso es fundamental, oxigena mucho mejor todos los órganos, y oxigena este órgano tan importante, si no el más importante, que es el cerebro, y además libera una serie de sustancias que son benéficas como antioxidantes en términos de prevenir enfermedad. Doctor, ¿y hay alguna relación, digamos, cuando le duele a uno que le mandan a hacer como ejercicio, por ejemplo, como cerebelo, esas partes? No, porque cuando duele algo generalmente o es externo o es muscular o es en la parte de afuera, digamos, en unas vainas que protegen al cerebro. El cerebro en sí no tiene ninguna terminal nerviosa, entonces no duele. Pero definitivamente hacer ejercicio es importantísimo. Ese mito. Doctor, ¿y cómo, por ejemplo, si ya fue diagnosticada una persona con Alzheimer, cuál sería ese ABC que usted les recomendaría? Bueno, lo primero es ser bien diagnosticado. Cuando tengo, digamos, los síntomas que me hacen sospechar, ir donde un médico especialista, generalmente o un neurólogo, o un psiquiatra, o un geriatra, o un internista que maneje los casos, ¿verdad? Y una vez que he sido diagnosticado, tengo que ver qué hago. Primero tengo que ver si tengo alguno de esos factores de riesgo y tratar de controlarlos al máximo. Si soy hipertenso, si soy diabético, si soy obeso, revisar mis hábitos de alimentación y comenzar a hacer ejercicio. Todos caemos en lo mismo, doctor. Todos los especialistas que ven aquí insisten en lo mismo. Yo creo que uno tiene que ser repetitivo en esto, ejercicio, buena alimentación, pero... Vean, aquí hay un tema muy interesante porque me decía el doctor, bueno, está el tratamiento típico con fármacos, pero también hay una nueva, digamos, una alternativa diferente al fármaco. Doctor, ¿en qué consiste? Para tener una idea. Los dos grupos de fármacos que tenemos ahora son unos fármacos que inhiben una enzima que se encarga como para aumentar los niveles de un neurotransmisor, digamos que es acetilcolina. Y hay otro grupo que tiene que ver con otro neurotransmisor que es glutamato. Tienen un efecto positivo muy modesto y se usa en demencias leves y moderadas. Pero siempre que voy a hablar de fármacos, uno tiene que estar claro de que hay efectos secundarios. Claro, doctor. Efectos secundarios, el costo, el que alguna gente simplemente no quiere tomar fármacos, hay varios factores involucrados. El otro tratamiento que ha demostrado ser efectivo es como un entrenamiento cognitivo, ¿verdad? Que es como una terapia específica donde el individuo hace unos ejercicios, ¿verdad? Repetitivos todos los días, a veces solo, a veces en grupo, donde estimula estas habilidades cognitivas que tenemos. ¿Qué ejercicio, doctor? Por ejemplo, algo que alguno puede hacer en la casa. Recordemos cosas, ¿verdad? Está como muy bien estructurado. Como contar anécdotas, por ejemplo. Contar anécdotas, recordar cosas que hice, hacer una lista que hice durante el día o que voy a hacer durante el día, recordar los nombres de las personas significativas, dónde guardo esto, dónde guardo lo otro. Hay diferentes, digamos, formas de hacer esos ejercicios. Y recientemente, ¿verdad? Un grupo, sobre todo en Israel y en la Universidad de Harvard, que no estamos hablando de medicina alternativa, seguimos hablando de medicina, ¿verdad? Ellos se plantearon que si estimulamos ciertas áreas del cerebro mientras el individuo hace esta terapia cognitiva, estos ejercicios cognitivos, eso pareciera que ayuda incluso más
que los fármacos que estábamos usando, que la terapia sola. Eso es como cambiar la ruta de la enfermedad, doctor. ¿Puedo hacer ese cambio para retrasarla? Porque evidentemente no se cura. Exactamente, bueno, eso tiene que quedar clarísimo. Curarla no la vamos a curar, pero pareciera, por lo menos por los datos preliminares, y la FDA ahora tiene un último estudio, que es el más reciente, que se presentó en diciembre. Tan positivos fueron los datos que la FDA está planteando darle una aprobación rápida a este equipo nuevo, porque ha sido muy efectivo. Ya en Asia y en Europa se usa desde hace unos 3 o 4 años y ha sido muy eficiente. Y lo que se ha visto es que incluso a 6 meses se retarda considerablemente el avance de la enfermedad. A 6 meses de haber iniciado. Sí, comparado con el fármaco. 6 meses después de haber dado el tratamiento, siguen los efectos, ¿verdad? Porque son estudios que se hicieron hasta 6 meses. Ahora hay un nuevo estudio que lo está viendo a 2 años. ¿Verdad? Comparado con los fármacos, fue mucho más eficiente que solo los fármacos o mucho más eficiente que solo la terapia cognitiva. Entonces pareciera que es muy... Pero hablemos de lo que usted me decía, el estímulo que le da, digamos, a la zona dañada del cerebro, claro, doctor. ¿Qué es lo que produce? Lo que se hace es, hay un equipo que pasa una corriente eléctrica muy poderosa que genera un campo magnético más poderoso que el de los aparatos de resonancia magnética que tenemos en el país. ¿Y eso no es riesgoso? Eso no es riesgoso. O sea, podría tener un riesgo, que es que le dé una crisis convulsiva a los pacientes, pero es un riesgo en 1 en 50,000 pacientes. Es muy bajo. Entonces es muy bajo y en realidad ya no se considera un riesgo. Se estimulan las áreas que sabemos que están dañadas en los pacientes. Volvamos a la cebolla, doctor. Entonces, si yo voy quitando, ¿verdad? Voy perdiendo, es como que a una parte de la cebolla que está más mal le pongo esta alternativa. Y ahí lo ideal es tomar al paciente o comenzar a tratarlo cuando el proceso demencial es leve o es moderado. ¿Y cómo sé yo cuando es leve, doctor? Bueno, eso hay unas escalas y hay los exámenes que le va a hacer el doctor, le va a decir a usted, bueno, usted está todavía en el estado leve o está en el estado moderado. Ahí sí, entonces, pareciera que tratando estas áreas y haciendo este entrenamiento cognitivo que se hace en el mismo momento que el paciente recibe el tratamiento, entonces pareciera que eso retrasa considerablemente el avance de la enfermedad. Es que está muy interesante, doctor, pero cuando hablamos de esa demencia leve, estamos volviendo a estos ejemplos que estábamos dando. Se me olvidó por las llaves donde las ponía, se me olvidó el nombre tal vez de gente muy cercana, no recuerdo tal anécdota. ¿Es ese tipo de demencia? O incluso más avanzada, porque estamos hablando también de la moderada, ¿verdad? De la moderada. Son las dos, de la leve y la moderada, todavía tenemos chance. Y en la moderada, que es que me voy a blanco. Que ya los olvidos son más grandes o que en realidad guardo cosas donde no debería guardarlas, ya como que de repente dejé el disco encendido toda la noche. Exactamente, o se me olvida dónde estoy, o se me olvida qué día es hoy, ¿verdad? Cosas ya más importantes. Pero que todavía el paciente logra en otras áreas o en otros momentos funcionar bastante bien. Entonces pareciera que todavía ahí podemos intervenir. Doctor, ¿y esta nueva alternativa está llevando mucha esperanza de los estudios que se han hecho a los pacientes retardando el Alzheimer? Está llevando esperanza a eso porque desgraciadamente lo que tenemos hoy en día es muy limitado. Entonces, esto viene a retrasar considerablemente. Si cuando uno ve los estudios y ve los gráficos, ve que en realidad cuando se hacen los test cognitivos, el paciente no solo mejora, sino que esa mejoría se mantiene en el tiempo y en este momento se ha mantenido a 6 meses y ya se está haciendo un estudio de 2 años porque ya los reportes, por ejemplo en Israel, donde se usa habitualmente, o en otras partes de Europa, los reportes de pacientes que lo han recibido ya por más tiempo, por 2 años, siguen manteniéndose bastante bien. Doctor, ¿usted se anima a hacer un día aquí en vivo pruebas? Sí, podemos hacer unas pruebitas. Claro, podríamos hacerlo. Lo vamos a dejar ahí pendiente porque es un tema, y cuando esté el tratamiento ya en Costa Rica disponible, también va a ser importante retomarlo. Perfecto. Doctor Mesén, muchas gracias. Bueno, con mucho